Buenos días. Es un gusto participar en esta 16ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información. Hacemos llegar a ustedes el trabajo titulado Máquina de vector de soporte para la implementación de la función de aptitud de algoritmos genéticos. Trabajo desarrollado por Javier Rosas Huacho y mi persona, Luis Palmatito. Nosotros venimos de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú. En esta breve presentación daremos a conocer a ustedes los detalles de relevancia de la problemática detectada, la solución que planteamos a dicha problemática, un caso práctico de dureza de metales y los resultados obtenidos. Problemática. La problemática central de nuestro trabajo son los algoritmos genéticos. Así que debemos de tomar en cuenta los siguientes aspectos. Algoritmo genético es un meteorístico basado en la evolución de las especies y es una herramienta muy adecuada para resolver problemas de optimización combinatoria. En el diagrama se aprecia el flujo que sigue un algoritmo genético y también podemos apreciar las diferentes operaciones de la misma. Analicemos de forma breve dicho algoritmo genético. En el paso 1 se genera una población inicial por métodos probabilísticos. A continuación, haciendo uso de la función de aptitud, se evalúa cada uno de los individuos de esta población. En el paso 3, se verifica si cumplimos con el criterio de parada. De no cumplirse, se ejecuta un conjunto de operaciones como elitismo, selección de padres, cruce y mutación. Estas operaciones permiten generar una nueva población. Esta nueva población da reemplazo a la población anterior. Y también debemos de aplicar la función de aptitud a cada uno de los individuos de esta nueva población. Este proceso es cíclico, es repetitivo. Por consiguiente, se va creando una población tras de otra. En algún momento se cumple con el criterio de parada y la última población es considerada población solución. De esta población extraemos el mejor individuo que corresponde a la solución del problema. Recordando que el título de este trabajo es Máquina de vector de soporte para la implementación de la función de aptitud de algoritmos genéticos. El propósito de nuestro trabajo es reemplazar la función de aptitud por una máquina de vector de soporte. A continuación, veamos mayores detalles referentes a la función de aptitud. La función de aptitud permite asignar a cada individuo de la población un valor numérico que representa la valoración de adaptación al medio. Y la pregunta, ¿cómo definir la función de aptitud de algoritmos genéticos? Es típico utilizar una lógica como la que manifestamos en este material. Bonificar por cuestiones favorables y amonestar por cuestiones desfavorables. Esta lógica funciona muy bien para un grupo de problemas. Pero existe otros problemas en los cuales se tiene dificultad al momento de definir la función de aptitud. Algunos de los motivos son: no es fácil encontrar la relación causa-efecto. Múltiples configuraciones de las variables de entrada pueden generar la misma respuesta. Se percibe conflicto en la relación de variables de entrada y las variables de salida. Puede implicar aspectos sensoriales. Así que recordemos el dicho: para gustos y colores no hay autores. Puede implicar aspectos como la experiencia.
En este tipo de problemáticas, la lógica bonificar por cuestiones favorables y amonestar por cuestiones desfavorables ya no funciona de forma adecuada. Por consiguiente, la problemática detectada. Dificultad en la definición de la función de aptitud de algoritmos genéticos. A raíz de esta problemática, planteamos la siguiente solución. En la solución, se ha considerado utilizar dos técnicas de inteligencia artificial. Por una parte, una técnica de aprendizaje de máquina, la máquina de vector de soporte. Y por otra parte, un algoritmo meteorístico, algoritmo genético. Obviamente relacionada la una con la otra. Y la idea de la solución es la siguiente. Utilizar un conjunto de datos históricos para entrenar una máquina de vector de soporte. Una vez que se tenga la máquina de vector de soporte entrenada, esta cumplirá el rol de función de aptitud. Eso quiere decir que la máquina de vector de soporte será la encargada de evaluar los individuos de la población del algoritmo genético. Con ello, ¿qué permitimos? Contrarrestar la dificultad en la definición de la función de aptitud de algoritmos genéticos subsumiendo una máquina de vector de soporte. ¿Por qué haber elegido la máquina de vector de soporte? En este material listamos algunos de los motivos. La máquina de vector de soporte es considerada como una máquina, como una técnica robusta de clasificación y regresión, que puede ser aplicada a grandes conjuntos de datos, complejos y con ruido. La máquina de vector de soporte es un optimizador, ya que permite determinar el hiperplano que separe y maximice el margen entre las clases. Tiene capacidad para resolver problemas lineales y no lineales, estos últimos a través de kernels. Originalmente, la máquina de vector de soporte es un clasificador binario, pero existen adaptaciones para multiclasificación. Estos son los motivos por los cuales decidimos utilizar la máquina de vector de soporte en reemplazo a la función de aptitud. En esta diapositiva apreciamos la equivalencia de la información manejada por la máquina de vector de soporte y por algoritmos genéticos. La máquina de vector de soporte necesita un conjunto de variables predictoras para hacer la predicción de la etiqueta o de la clase. Por otra parte, el algoritmo genético maneja un conjunto de individuos conocidos como cromosomas. Y cada uno de estos cromosomas tiene asociado un valor de aptitud o valor de adaptación. Por consiguiente, las equivalencias que debemos de considerar son las variables predictoras serán equivalentes a los cromosomas y la etiqueta será equivalente al valor de aptitud. Caso práctico. A continuación vamos a dar a conocer los detalles primordiales del caso práctico implementado. La herramienta utilizada. Se utilizó como lenguaje de programación R y se utilizó algunas librerías para implementar algoritmos genéticos y máquina de vector de soporte. Los detalles del prototipo pueden los interesados observar en esta dirección electrónica que es de acceso público. En el caso práctico, el problema que resolvimos fue dureza de metales. En esta diapositiva se aprecia un conjunto de datos en los que se expresa la dureza de metales.
La última columna corresponde a la dureza Brinell. Y las columnas anteriores expresan la proporción de compuesto químico o elementos químicos que debe de suministrarse para obtener cierta dureza. Debemos de manifestar que el fósforo, silicio, cromo, boro, cobre y níquel son elementos químicos que aportan en alguna medida a la dureza de aleaciones de acero. Así que, a partir de este conjunto de datos, nuestra intención en este prototipo es determinar cuál es la aleación de acero con mayor dureza y cuál es la proporción de elementos químicos para dicha dureza. Aquí mostramos los resultados del entrenamiento de la máquina de vector de soporte. Y la mejor máquina encontrada es una máquina de regresión con un costo de 8, un gamma de 1, un kernel radial, con un R2 de 78% y un R2 ajustado de 76%. En esta diapositiva mostramos la implementación a nivel de pseudocódigo de la función de aptitud. Obsérvese que la función recibe como parámetros de entrada una máquina de vector de soporte entrenada y un cromosoma. Dentro de ella se hace una predicción del cromosoma, utilizando para ello la máquina de vector de soporte entrenada. El resultado de esta predicción corresponde al valor de aptitud del cromosoma. En este material se muestra la mejor configuración encontrada en la implementación de algoritmo genético. Y como resultado de esta implementación, tenemos la siguiente tabla de resultados. Observemos primero la columna de la derecha, dureza en unidad Brinell. Se aprecia que la dureza es la misma para cada una de las filas del resultado. En este caso, 306 Brinells. Eso quiere decir que la mayor dureza conseguida, de acuerdo a la problemática planteada, es de 306 Brinells, con la solución que hemos planteado. Debemos de manifestar que la cantidad de datos utilizado ha sido de 142. Es un conjunto de datos muy reducido, muy pequeño. Podemos mejorar incrementando esta cantidad. Por consiguiente, con este valor obtenido de 306, logramos responder a la pregunta: ¿cuál es la aleación de acero con mayor dureza? Por otra parte, de la columna 1 hasta la penúltima, se aprecia la proporción de elementos químicos que deben de suministrarse para conseguir esta dureza de 306 Brinells. Con esto logramos responder a la pregunta: ¿cuál es la proporción de elementos químicos para dicha dureza? De esta tabla podemos inferir lo siguiente. Estas posibles combinaciones permiten seleccionar la mejor combinación, que puede estar ajustada a la existencia de elementos químicos en almacén, o utilizar la combinación apropiada en función al costo de elementos químicos, de modo que se minimice el costo de producción. También puede ser utilizado para implementar soluciones a problemas de similares características, como fabricación industrial de bebidas, fabricación de alimentos procesados, programación de horarios y fabricación de materiales. Debemos de manifestar que no tuvimos ocasión de comparar los resultados nuestros con resultados de trabajos similares, porque no logramos encontrar un trabajo en el cual se reemplace la función de aptitud por una máquina de vector de soporte o técnicas similares.
Con esto, doy por concluida la presentación de este trabajo. Agradezco a todos los oyentes y también agradezco a los organizadores de esta 16ª Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información.